Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Ismael Cot y estoy con el pastor Sergio González. Estamos hablando de la gracia y empezamos un tema en el programa anterior que se llama Un corazón para la grandeza, ¿no? Y hemos visto varios ya testimonios, pastor. Sí, Como vimos, obviamente, el testimonio de José, que es muy impactante. Hemos visto los testimonios de David, de mucha gente que finalmente fue su corazón que determinó la grandeza a donde llegaron. así es. Y eso es tremendo porque, como decías, ¿no? Cuidar nuestro corazón sobre todas las cosas, porque está así que así empiezan los proverbios, ¿no? Sí, Qué tan importante sí, cuidar esta parte de nosotros que a veces neglijamos y sí, vamos por nuestras ideas, por nuestro ego sí. y vemos que en el reino de Dios el ego no vale un peso. No. Nada. Lo que vale Estorba todo. es la presencia de Dios, la obediencia, rendirse a Él Sí, y pasar por las pruebas que tenemos que pasar para que lleguemos a donde Dios nos está esperando. sí, Porque todas estas personas, como José, como David, como estos humildes, como Moisés, alcanzaron terminar el propósito de su vida. así es. Eso es como el máximo éxito de una persona. Claro. Máximo éxito, sí. Poder decir, ya me puedo ir, he terminado lo que yo fui hecho por hacer. Amén. Uf. Sí, Y yo creo que tenemos que lograr eso y pelear por esto. sí. Y saber, estoy hecho para esto, lo terminaré. Amén. Sí, vemos, por ejemplo, fíjate que el caso que hemos visto, ¿no? O sea, la obediencia de Noé, ¿no? Uh-huh. En tiempo, medido en tiempo, Sí. ¿cuántas personas empiezan bien Y no acaban. y no terminan? Sí, claro. ¿Por qué no? Porque no guardaron su corazón. Uh-huh. Porque escucharon voces que dijeron, ¿para qué? ¿De Uh-huh. qué te sirve? ¿Cuánto te van a pagar? ¿Qué Uh-huh. vas a ganar? ¿No? Sí. A lo mejor ni te ven, ya vi, ni te saludó, ¿no? Ni te habló, ni eres importante, ¿no? Sí. Porque siempre hay ese ego, ¿no? Esa cuestión. Entonces vemos en el caso de Noé, ese servicio durante tantos años, ¿no? Uh-huh. En el caso de Moisés, pues es un hombre que ya estaba seguro que no servía para nada, ¿no? Claro. Y es ahí donde puede ser muy útil para Dios. Exacto. Entonces, vemos que hay veces que ese sentido de grandeza, de soberbia, de muy capaz, Uh-huh. no va a ser tan útil en el servicio al Señor, sino que tenemos que llegar a saber que Él va a hacer las cosas mucho mejor que nosotros siempre. Exacto. Siempre, ¿no? Sí. Y vemos el asunto de José, ¿no? José, pues practicando algo que se llama perdón, ¿no? Sí, que era claro. algo tan duro para él, Sí. siendo tan joven, vivir esas experiencias tan duras, guardarlas ahí en su corazón y después cómo sobrellevarlas para poder ser un buen siervo en la casa de Potifar, ¿no? Uh-huh. Y que ese siervo diligente, pues finalmente es llevado a un siguiente nivel, como pues a lo mejor en los escalafones de Dios, Claro. llevándolo a la prisión y estando ahí en la prisión, pues siendo también ser un hombre muy diligente en la prisión, ¿no? Un gran administrador de la prisión. Claro. Y de ahí es catapultado a donde Con sabemos. gracia. Con gracia. Porque el director de la prisión era Potifar. Ah, sí, ok. Entonces, Sí. Imagínate Sí, que este mismo Potifar lo manda a la cárcel. Sí. Y después, obviamente, se descubre quién es este hombre. sí, Y le vuelve a dar la confianza. sí, Y lo protege durante estos 4 años, creo que estuvo ahí en la cárcel, ¿no? Realmente volviendo a servir al mismo hombre, sí, ¿no? Entonces, todo este proceso que tuvo que hacer, yo creo que también una humildad doble de José, porque voy a otra vez servir al mismo hombre que me metió en la cárcel. sí, Mejor déjame tranquilo, yo terminaré mi tiempo ahí, ¿no? sí. No, Sí, Yo- no, ese servicio. voy a servir Sí. a donde me manda. Eso fue claro sí. en la mente de José.
Y lo que queda claro también es que el siguiente escalafón que vivió José, ahora él era líder por encima de Potifar. Sí, Ahora Potifar era su siervo. exacto. Y él era por encima de él, ¿no? Sí. El único que estaba encima de él era Faraón. Faraón, ya no había nadie. Ya no había nadie. Arriba. Entonces, cómo Dios tiene sus maneras para llevarnos a la grandeza, Ujú. pero siempre es un proceso en el que va trabajando Sí. con nuestro corazón. Sí, Hay cosas que no se pueden ocultar, claro. que es el corazón, no se puede ocultar. No. ¿Por No. qué? Porque se nota en los hechos. Se nota en las No palabras. vemos en José un momento, dice, "Ay, ya que estoy en este puesto, a ver tu esposa. Ándale, sí. Este me lo va a pagar. Sí. Sí. ¿No? Antes de los hermanos, sí, empezando sí. por ahí. Sí, sí, sí. Cuando estás en la gracia y que Sí. tienes este corazón, las cosas mediocres, Sí, lo que le hicieron sus hermanos es mediocre. sí. Lo que le hizo la esposa de Potifar es mediocre. Ya no te importa. Ya no. Vas por otro nivel. Vas a otro nivel. Vas, sí. vas por tu meta verdadera, que es el plan de Dios para ti. Ah, sí, sí. Es como si pasaras en la carretera y de pronto oliera a un animal muerto. Pues no es que sea parte de tu auto, ¿no? Sube las ventilas y continúas, porque Exacto. vas en esa autopista Sí, conforme al plan de Dios. sí, exacto. Sabes que en el camino va a haber vacas muertas, ¿no? Va a haber ahí algunas cosas ahí que no van a estar padres, pero definitivamente tienes un proyecto. El proyecto es de grandeza con Dios. Ahora, le preguntas, ¿Dios tendrá un proyecto de grandeza con cada creyente o será un grupo muy exclusivo de creyentes? ¿Cuál será realmente el requisito para llegar a accesar a ese grupo, no? Nacer de nuevo. En primera, nacer de nuevo. Ya. Y de ahí en fuera, Ya. ningún otro. Simplemente es un asunto de tu corazón, ¿no? Sí, Yo recuerdo y digo, hemos visto la vida del hermano Wayne Myers, ¿no? claro. Y simplemente es pastor, apóstol, profeta, gran ministro, dueño de la iglesia, ¿no? Su santidad, No, es el hermano Wayne, sí. ¿no? Y me encanta cuando lo he escuchado, dice que solamente le gustan dos comidas, la caliente y la fría, ¿no? Entonces, hoy por hoy vemos un nivel de liderazgo enorme, ¿no? Sí, con una claro. trascendencia impresionante, con una vida tan admirable de muchas formas. Y vemos ahí a un hombre con esa sencillez de corazón, ¿no? Exacto. Con esa sencillez de corazón diciendo, me comprometí, Martita, a ayudar a esa iglesia y tengo que vender el refrigerador, ¿no? Sí, exacto. Lleno de esas historias de ese hombre que se mantiene con la visión clara, el propósito que Dios tiene para él, y que a lo mejor en ese proceso va a pasar ciertas cosas que Dios en su momento pues lo catapultó a otros niveles, ¿no? Exacto, exacto. Sí. No se trata de nosotros, porque si no, pues estaremos siempre como el común de los mortales ahí luchando con nuestras pequeñas vidas, porque Así es. aún que seamos Jeff Bezos, Elon Musk, ¿no? Estaremos todavía confrontados con nuestras pequeñas cosas. Así es. Y aunque esta gente puede hacer grandes negocios, realmente su vida se mantiene a nivel humano. Por supuesto. Sí. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de tener la vida a nivel sobrenatural con Dios. de gente que rebasó todos los grandes nombres que vemos en las redes sociales ahorita. Sí. Que seas el dueño de Apple o de Amazon, eres finalmente un hombre todavía que no va a trascender si Dios no está contigo. Así es. Si Dios no está poniendo su plan por encima de tu plan. Amén. Y ahí sí vas a trascender. Sí, sí, sí. ¿Quién era el hombre más rico del siglo XVIII? Nadie sabe. Nadie sabe. Ni es importante. Y nunca va a ser importante. Sí. Pero ¿por qué nos acordamos de Salomón? Sí, y de los héroes de la fe, ¿no? O sea, ¿por qué siguen escribiendo libros de esos héroes de fe? ¿No? Exacto. De los gigantes que trastornaron el mundo y siguieron trastornando el mundo. Y que por ellos se movía la mano de Dios y se sigue moviendo en la tierra, ¿no? Exacto. Entonces, ese corazón de grandeza no está lejos. Pero la pregunta es, por ejemplo, vimos el caso del perdón. ¿Qué tan fácil es perdonar? ¿No? El caso de mantenerte obediente. ¿Cuánto tiempo te has mantenido obediente? Sí. ¿No?
En el caso de quién vimos también, de Moisés, ¿no? Ujú. O sea, cuánto has dejado tu propio ego para dejar que la humildad fluya a través de ti, tú puedas servir con el corazón correcto con Dios, Exacto, ¿no? exacto. Y vemos, por ejemplo, ahorita me gustaría tocar también el caso de David, ¿no? Ujú. Que es un caso también de grandeza, porque al final del día era un hombre de un pueblo insignificante, vamos, Sí, ¿no? claro. De una familia no relevante también, ¿no? No, no había Y nadie era el ahí. menor de su casa, ¿no? O sea, era al grado de que, pues, cuando llega el profeta, ni siquiera su papá se acordaba de él, ¿no? Sí, O sea, decía, oye, ¿no tienes otro hijo por ahí? sí. Y yo creo que hasta entonces dijo, oye, ¿cuántos son? ¿Quién falta, no? O dijo, otro por ahí será de otra mujer o qué, ¿no? Yo creo que hasta se habrá puesto la duda, ¿no? Pero finalmente manda a traer a David, ¿no? Sí. Y dice, es él, ¿no? Es Ujú. él con ese corazón. Sí. Y entonces va y lo toma y es un hombre finalmente que es un corazón para la grandeza porque dice que es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Sí. Es sacado del rebaño de las ovejas Ujú. para llevarlo a enfrentar a alguien que no tenía la posibilidad de ganar de ninguna manera No, si no. no fuera un hombre que confiara en Dios. Sí. Me impactan las palabras de David porque en las palabras de David vemos cómo estaba su corazón. Dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, Sí. el Dios de Israel, le dice, a quien tú has desafiado. Sí. O sea, dice, no desafiaste al pueblo, No. desafiaste a él. Sí. ¿Sí me explico? Por Entonces, eso se sentía fuerte. por eso se sentía fuerte. Él tenía una perspectiva O teológica diferente. muy diferente. Diferente. Y eso lleva a la grandeza de Sí. todos sus actos del reinado. O sea, se dice, si no tengo mal dato, eran 5.400 kilómetros lo que había de territorio en Israel. Ujú. Cuando él termina su reinado eran 10 veces más. Wow. Era un hombre que conquistó lo que se podía conquistar, era de él, ¿no? Sí. Que logró lo que nadie podía haber logrado y que llegó a una grandeza del pueblo de Israel tremenda, ¿no? Sí. Pero ¿quién era ese hombre? Era simplemente un hombre con el corazón conforme al de Dios. Exacto. Un corazón de siervo. Mira, cuando Samuel va con Isaí, en este día se unge David como rey. Sí, Sucede la guerra. sí. ¿Y quién va a cargar las tortas de los hermanos David. que están en la guerra? Él que era el rey, ¿no? Sí, sí, Pero siervo, pero siervo. siervo de sus hermanos, Así es. aceptando la burla. ¿Y tú qué vienes a hacer aquí? Regrésate. Sí, Los hermanos nunca Sí. entendieron quién era ahí, quién Sí. estaba ahí. sí. ¿No? Y él nunca Nunca dijo, usó yo soy. su posición, No, nunca mencionó su momento de la de la unción. unción, no. No. Iba a ser rey de todas maneras. Sí, Y seguía con su corazón idéntico. Siendo rey, estaba cuidando las ovejas y trayendo las tortas. sí, así es. Y siendo rey, llegó ahí y peleó, porque el Sí. rey en lugar no peleó. Así es. No. Sí, Y recibió la hija del rey, sí, pero siguió siendo el músico que tocaba arpa Arpa cuando para- Saúl estaba enojado. sí. Sí, claro. ¿No? Es Sí. este corazón, Sí. sirviendo a su rey, sabiendo que él era el rey verdadero. Sí. Y sirviendo a su rey y honrando a su rey, a Ujú. pesar de que ese rey quería matarlo, Sí. ¿no? Y cualquiera diría, pastor, o sea, oye, por algo se vino a la cueva, ¿no? De hecho, todos le decían, oye, es tu oportunidad de matarlo, es Sí, tu oportunidad claro. de tomar el reino. Dios te lo ha puesto delante de ti, está en tu mano, ¿no? Sí. Pero él era con ese corazón dispuesto a decir, yo no voy a llegar de una manera ilegítima a la posición que Dios me ha dado, Claro. ¿no? O sea, la posición que Dios me ha dado va a llegar y va a llegar de la manera plana, correcta, sana, ¿no? Como Dios lo hace, como Dios lo hubiera hecho, Sí. ¿no? Entonces, en eso hay una manifestación clara, porque a veces pensamos, mantendré mis principios mientras las circunstancias no cambien, ¿no? Eso sí. Sí. Entonces, yo sí le creo a Dios, pero pues en este caso no pude creerle porque pues pasó esto y pues no me quedó de otra más que tomar, más que agarrar, más que ceder, más que X, ¿no? Sí. Entonces,
el corazón de decir, no voy a tomar una ruta más corta, voy a vivir el proceso, Claro. ¿no? No voy a tomar un atajo para alcanzar lo que Dios tiene planeado para mí. El ¿no? corazón no puede cambiar por la circunstancia, Así es. ni por lo que se te dice, porque es un asunto que va más allá. Ya entramos en un nuevo tema, la integridad. La integridad, sí. David Surge del era corazón. íntegro. Sí. A pesar de todos sus errores, ¿no? Que no eran ocultos, ¿no? O sea, era tan imperfecto como de una sola pieza, ¿no? Sí. O sea, Claro. podrías ver el defecto ahí, pero así era, ¿no? O sea, no había un doblez ahí, ¿no? No había un doblez ahí. Era un hombre que así como fallaba también se arrepentía, ¿no? Exacto. Y también pedía perdón, y también se humillaba, y también permitía que viniera este chico que le vino a confrontar, ¿no? Que se me fue su nombre, ¿no? Pero llega y le confronta, Natán. ¿no? Natán, sí, Natán, claro. ¿no? Entonces, permitir esa confrontación, permitir eso, habla perfectamente del corazón de David, ¿no? Sí, habla de cómo Dios, él estaba moldeando su corazón durante todo ese proceso, persecución por medio de Saúl, ¿no? La posibilidad de tomar el reino, ¿no? De manera, en sus fuerzas, ¿no? Sí. Y luego viene el tiempo donde él decide servir a Dios y lo sirve ya como rey, pero su reinado es un reinado en el cual va a buscar al hijo de Jonatán, ¿no? Para poder recuperarlo, ¿no? Sí, claro. Y le regresa todas sus tierras y le regresa la honorabilidad de decir, comerás siempre en mi mesa, ¿no? Wow. Eso habla de esa grandeza de corazón, ¿no? Sí. Entonces, a veces nosotros, el mundo puede estar diciendo, yo quiero una grandeza, yo quiero algo grande de Dios para mi vida. Yo quiero trascender en algún área en la vida cristiana. Sí, claro. Simplemente pregúntate cómo está tu corazón, ¿no? ¿Con quiénes? Sí. ¿Cuál es la finalidad de lo que deseas? Así es. ¿No? ¿Y cómo está tu corazón con los más cercanos, ¿no? Sí. O sea, porque a lo mejor dices, ya cuando llegue a ser voy a, ¿no? Ay, sí. Y tú dices... La cosa de siempre. Sí, sí. Cuando tengo dinero te voy a dar. Te voy a dar. Cuando estoy ahí sí te ayudaré. Sí te ayudará, sí. No tienes un corazón para hacerlo. Sí. Entonces Tu corazón no lo va a hacer después tampoco. Sí. El corazón se muestra desde ahora, ¿no? O sea, cuando dice Pablo, ¿no? Que creo los tesalonicenses, ¿no? Que en medio de su pobreza fueron generosos, Sí, ¿no? exacto. Sí. Entonces, muchas veces yo he visto que el asunto del corazón no es una cuestión ni siquiera de cantidades. Ni de recursos. No. O sea, ves a Jesús diciendo, la mujer, la viuda, dio más que todos, ¿no? ¿Ok? Porque su confianza estaba en que Dios proveerá, ¿no? Sí, o sea, claro. probablemente aquí estoy entregando todo. Ellos entregaban todo lo que les sobraba, ella entregaba tal vez todo lo que tenía, ¿no? Es eso que hace. Sí, claro. Entonces, eso se manifiesta en nuestro corazón. Yo veo que un corazón se manifiesta en la forma en que damos un regalo, ¿no? Sí. Se manifiesta en la forma en que ofrendamos. Sí. Se manifiesta en la actitud con la que servimos, ¿no? Se manifiesta en qué actitud tomas cuando hay malos momentos, ¿no? Sí. Cuando hay malas circunstancias. Claro, por supuesto. ¿Eres disponible para Dios? Sí. Enseña que eres disponible para el hombre. Así es, sí. Yo creo que empezamos ahí. Empezamos ahí. Sí. Porque ser disponible para Dios ya es para cosas más grandes. Sí. Entonces, ¿eres disponible para tu familia? Sí. ¿Eres disponible para tu iglesia? ¿Eres disponible en el trabajo? Para el servicio. Sí. La gente te pide una oración, ¿la das? ¿La haces? Sí. O dices, no, mejor vamos con el pastor. Sí. ¿verdad? Sí. Fíjate, pasó que, bueno, yo vi a mi papá, por ejemplo, mi papá, si veía a alguien con un coche varado en la carretera, él se bajaba a ayudar, ¿no? Se bajaba a empujar, ¿no? Decía, vamos a ayudarles para que estén a salvo, ¿no? Sí, claro. Y muchas actitudes que yo, bueno, comentando un poco acerca de él, que también fue un hombre de fe, ¿no? Yo me fui dando cuenta cómo había un corazón dispuesto siempre a servicio, siempre a ayudar, ¿no? Sí. Siempre a bendecir, ¿no? Y creo yo que también es como una pregunta que uno se hace, o sea, mi corazón es un corazón de siervo, ¿no? Mi corazón es un corazón dispuesto a, ¿no? Claro. Y como tú dices, o sea, David siendo rey, pues lleva las tortas, pudo haber dicho, no, papá, o sea, llevaba las tortas antes, ¿no? ¿Con quién estás Sí, hablando? ¿con quién estás hablando, no? Sí. No sabes, ¿verdad? Sí.
Pero sabes, o sea, realmente estamos con ese corazón. ¿Dónde termina la grandeza? Donde te alcanza tu corazón. Sí, Donde te alcanza tu corazón. Dios no hace excepción de personas. claro. Podríamos decir, no, pues es que yo qué soy o qué tengo, que no es que tienes a Cristo en ti. No, Tienes y el en esta Espíritu familia Santo de en ti. David había otros hermanos, Había ¿por qué otros no iban hermanos, ¿sí? ellos a las tortas? Sí. O por qué no tenían esa fe que él tenía, ¿no? Sí. Porque o sea, yo me imagino que alguna vez vio enfrentarse o ver la oveja, cómo se la llevaba el oso, ¿no? Y sentir esa impotencia, ¿no? Y decir, Dios está conmigo, yo las voy a defender, y empezar a ejercitar la fe en forma de valentía para defender sus propias ovejas. Pero esa es la grandeza que tiene con Israel. Sí. Sí. Y Entonces, mira, si la grandeza no la puedes defender en lo poco que es en tu propia casa, con tu propia familia, hermano, no esperes una grandeza en otras áreas. y está ahorita ahí para cerrar esto, pero dice, a veces pensamos, pero a mí nunca me van a llamar a ser un rey o no sé, un gran líder. El Pero líder de las mira, naciones. cuando tuvo esa oportunidad para servir, Obededom, Ahí estuvo. ahí estoy. Estuvo el arca 3 meses en su casa y prosperó. Próspero. ¿Por qué? Sí. Porque tenía este corazón de siervo para la grandeza. Sí. Y si sigues la historia, pastor, Obed-Edom, él busca ser parte del templo. Sí. Aunque ni siquiera era parte del pueblo, No. se supone, él busca ser parte del templo y busca permanecer sirviendo. Sí, Porque lo mejor que le pudo haber hecho es mantenerse en la presencia de Dios. exacto. Entonces es impresionante, de verdad. Algo que a mí me llama es que veo mucha gente entrando a institutos bíblicos, entrando a estudiar, entrando a iglesias, con un corazón ferviente, lleno de pasión, de fuego, ¿no? Que a veces es un fuego que se va apagando al paso del tiempo, Sí, ¿no? Que no llega a cocinar nada claro, ¿no? exacto. Que no se mantiene con el tiempo, que se contamina por otras cosas. Sí, Que sabes que es que yo sí estaba yo dispuesto, pero el pastor me falló. El pastor no me ayudó, nunca me llamó, sí. nunca estuvo conmigo, ¿no? Y son corazones que van guardando unos sentimientos. ¿Y Jesús? ¿Qué onda con Jesús? ¿Aquí ibas a decir el pastor o Jesús? Ya no me acuerdo, ¿ves? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Y entonces se desvía nuestro corazón. Sí. Pero Dios no hace excepción de personas. O sea, hoy en día puede haber un corazón de grandeza en cualquier iglesia. De cualquier iglesia. Pero depende de él. Sí. No es un asunto que Dios diga a ti no o a ti sí. Sí, claro. Siempre es conforme a nuestro corazón va a emanar nuestra vida. Claro. Por eso, Sí. pues, este versículo de sobre toda cosa guardada, Guárdalo. guarda tu corazón. Amén. Amén. Bueno, Sí. pues, gracias, pastor. Gracias. Fue una gran bendición pasar Gracias. ahí este tiempo y hablando de la gracia y de todas las cosas conectadas con la gracia. Entonces, pero no se les olvide de compartir toda esta enseñanza y suscríbanse al canal para que estén enterados de todo lo que estamos produciendo. Hay mucha bendición para mucha gente ahí. Y recuerdan, siempre en victoria.